Sí, señor. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Eduardo Orlando Arias Cardona, Presente. James Castaño Castaño, Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos, Presente. José Aníbal Chica Alzate, María Camila Correa López, José Humberto García Morales, Presente. María del Pilar García, Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Tatiana López Saldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Presente. Walter René Molano Mora, Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Miguel Ángel Rabe Rojo, José Arles Rivera Cano, Presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 8:18 del día 22 de agosto. 6:18 de la mañana del día 22 de agosto del 2025 se declara instalada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día para sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas convocada para el día 22 de agosto de 2025 a las 6:15 am. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión extraordinaria número 120 de agosto 21 de 2025. Sexto, socialización del proyecto de acuerdo número 018 del 15 de agosto de 2025, por la cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Invitados: la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y el doctor Jesús Arnoldo Ruiz Marín, secretario de Asuntos Administrativos. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala María Camila Correa. Sí, señor presidente. María Camila Correa López. Presente. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Eduardo Orlando Arias Cardona, Sí. James Castaño Castaño, Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos, Sí. José Aníbal Chica Alzate, María Camila Correa López, Sí. José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Tatiana López Saldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Miguel Ángel Rabe Rojo, José Arles Rivera Cano, Presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga. No, estamos en votación de acta. Ricardo Secretario, Zuluaga por favor, Cuervo. reconocer la presencia del concejal José Arles Rivera Cano y del concejal Ricardo Zuluaga. Señor presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día. Secretario, por favor, reconocer la presencia del concejal José Arles Rivera Cano y del concejal Ricardo Zuluaga. Sí, señor presidente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Presidente, y el concejal José Arles Rivera ya había contestado a lista. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Tercero,
Himno Nacional de la República de Colombia. Cuarto himno del municipio de Dos Quebradas. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo
cielo del corazón, con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Secretario, por favor, reconocer la presencia del concejal Aníbal Chica, del concejal Wilson Iván Agudelo, del concejal Miguel Ángel Rabe Rojo y de la concejala Tatiana López. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Presente. José Aníbal Chica Alzate, Muy buenos días. Presente. Tatiana López Aldarriaga, Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Consideración y aprobación acta de sesión extraordinaria número 120 de agosto 21 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión extraordinaria 120 de agosto 21 del 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Socialización del proyecto de acuerdo número 018 del 15 de agosto de 2025, por el cual se fija la asignación salarial mensual que regirá en el año 2025 para el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Invitados la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y el doctor Jesús Arnoldo Ruiz Marín, secretario de Asuntos Administrativos. Muy buenos días a mis compañeros de mesa directiva, a los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan en las barras, al doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, a la doctora Diana Lorena Montes Giraldo, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, al doctor Jesús Arnoldo Ruiz Marín. Bienvenido, doctor. Los invito a que nos hagamos aquí en la mesa principal, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Vamos entonces a iniciar la socialización del proyecto de acuerdo 018 del 2025, perdón. Doctor Iván González, tiene usted el uso de la palabra. Secretario, por favor, reconocer la presencia del concejal Luis Eduardo Giraldo. Sí, señor presidente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Qué madrugón, presente. Doctor Iván, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días para todos y las honorables concejales. Muchas gracias por invitarnos acá los funcionarios de la administración para socializar este importante proyecto de acuerdo. Digamos que este es un proyecto de acuerdo, uno podría decir que es rutinario, que cada año hay que hacerlo, hay que presentarlo, porque pues se establece que finalmente quien establece la asignación salarial mensual del señor alcalde municipal es el honorable Consejo Municipal. Quisiera mencionarles algunos antecedentes que pues me imagino que son importantes en todo el contexto de la facultad que tiene la corporación para establecer el salario mensual del señor alcalde municipal. Como todos sabemos, el municipio es una entidad territorial que cumple unas funciones, digamos, muy amplias. El artículo 311 de la Constitución Política le establece que al municipio le corresponde construir las obras que demande el progreso local, que le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley. Al municipio le corresponde
promover la participación comunitaria, le corresponde velar por el mejoramiento social, cultural, material de los habitantes. Esas son normas constitucionales que establecen qué corresponde a los municipios. Igualmente, el artículo 314 de la Constitución establece que en cada municipio habrá un alcalde. El alcalde es el jefe de la administración legal, es el representante legal del municipio. Es elegido popularmente para periodos de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Ese es el artículo 314 de la Constitución Política, donde claramente nos establece que el alcalde es el representante legal. También es la persona facultada para celebrar contratos en nombre de la entidad por la ley 80 de 1993 y la ley que la modificó, la 1150 de 2007. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, doctor Iván, regáleme un segundito, por favor. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala Julia Andrea Montoya. Sí, señor presidente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Continúe, doctor Iván, muchas gracias. Bueno, entonces se entiende la enorme responsabilidad que tiene un alcalde como representante legal, jefe de la administración local, facultado para ordenar el gasto, para celebrar contratos. Se entiende que es una responsabilidad inmensa. Y en el caso de Dos Quebradas, pues si se tiene en cuenta que esta ya no es una pequeña ciudad, un pequeño municipio por allá de 8.000 habitantes o de 10.000 habitantes, sino que seguramente esta ciudad ya tiene más de 300.000 habitantes. Hace unos días hablábamos con una persona de Serviciudad y nos explicaba que en este momento Serviciudad tiene 81.000 suscriptores, 81.000 suscriptores. Acuaseo tiene 8.000 suscriptores y Aguas y Aguas de Pereira tiene 500, o sea, eso da 89.000 suscriptores, usuarios del servicio de acueducto del municipio. Aguas y Aguas de Pereira presta el servicio al lado de acá del río Tun, digamos a lo largo del río Tun, y son 500 usuarios. Acuaseo en el sector de Bosques de la Acuarela, en el sector norte de allá de la ciudad, y Serviciudad. Entonces son 89.500 suscriptores. Uno puede considerar razonablemente que un suscriptor es una familia. Una familia es un hogar. Y un hogar en Colombia, el DANE tiene establecido que en promedio tiene 3.83 personas. Entonces, yo creo que claramente esta ciudad ya está arriba de los 300.000 habitantes. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que entonces hay un alcalde que tiene una responsabilidad gigantesca para en todo lo relacionado con las facultades que tiene un municipio, con lo que tiene que hacer una entidad territorial. ¿Qué ocurre entonces? Es lógico que ante tal responsabilidad pues tenga derecho a su asignación salarial, ¿cierto? Las personas que prestamos nuestros servicios al Estado, que ejercemos la función pública, ¿cierto? La función pública es general, nosotros ejercemos la función administrativa, nosotros que somos servidores públicos. Y el alcalde evidentemente es un servidor público de elección popular y lo lógico es que tenga derecho a su asignación salarial. La Corte Constitucional se ha referido al incremento salarial de los servidores públicos de la siguiente manera. Hay una sentencia muy importante, la C-510 de 1999, que se refirió a este tema en los siguientes términos. Para fijar el salario de un alcalde intervienen 4 instancias de la administración pública. La primera dice: existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Primero, el Congreso de la República faculta única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación del régimen, o sea, del régimen salarial. Entonces, en Colombia existe la Ley Cuarta de 1992, es una ley marco,
y allí se establecen los criterios y principios generales para determinar el régimen salarial de los servidores públicos. Entonces, la primera instancia que participa es el Congreso Nacional a través de una ley, y en este caso es a través de la Ley Cuarta de 1992. Luego del Congreso viene el Gobierno Nacional. ¿Qué hace el Gobierno Nacional? Cada año el presidente de la República expide un decreto donde establece los máximos salariales de los gobernadores y de los alcaldes. Entonces, cada año hay que esperar que se profiera el decreto nacional para poder venir al Consejo Municipal para solicitar que se establezca la asignación salarial mensual del señor alcalde municipal. Ya estamos en agosto y el Gobierno Nacional expidió el correspondiente decreto de límites máximos salariales y en un momento ya les voy a indicar cuál es el decreto. Entonces, el primero es el Congreso de la República a través de la ley. El segundo es el presidente de la República a través de un decreto para establecer el régimen salarial, en este caso de los alcaldes. En tercer lugar están los consejos municipales, en este caso, ¿cierto? Aunque hay una ley nacional que establece el régimen salarial y aunque hay un decreto presidencial que establece los límites, eso no es suficiente para establecer el salario del señor alcalde. Se requiere un acto administrativo que es un acuerdo del Honorable Consejo Municipal para que se pueda establecer la asignación salarial. Y también en el régimen salarial participan también los alcaldes. El Consejo Municipal fija la asignación salarial del alcalde y el alcalde a su vez fija la asignación salarial de los servidores públicos de la entidad territorial. Entonces, digamos, es el conjunto de varias instancias en el orden nacional y en el orden territorial que facultan para establecer el régimen salarial, en este caso del señor alcalde municipal. Digamos que el incremento salarial es algo obligatorio, ¿cierto? Imagínense que cada año aumenta la inflación y que no aumentara el salario. Sería algo, digamos, irrazonable, algo incongruente, algo pues contrario como a lo lógico. Entonces, que se incremente el salario es algo, dice, que tiene carácter obligatorio. La sentencia C-1433 del 2020 de la Corte Constitucional dijo al respecto lo siguiente sobre el aumento de la asignación salarial. Dice, estima la Corte que el ajuste del salario desde la perspectiva señalada no corresponde propiamente a un incremento, pues para que exista un incremento en la remuneración verdadero y efectivo, se requiere que ésta no se revise y modifique, aumentándola, luego del ajuste de inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación y específicamente la necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo. Todos trabajamos, tenemos derecho a recibir una asignación salarial, pero esa asignación debe ser acorde con la situación económica, socioeconómica. Si hay aumento en la inflación, también debe haber aumento salarial. Un aspecto muy importante para establecer la asignación salarial del señor alcalde es la categoría a la que pertenece el municipio. La ley 136 del 94 ha establecido que los municipios colombianos tienen una clasificación. La clasificación es, hay municipios de categoría especial, las grandes ciudades, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, y municipios de primera hasta sexta categoría. El criterio para establecer la categoría, hay dos criterios esenciales para establecer a qué categoría pertenece un municipio. El primero es el número de habitantes y el segundo es el monto de los ingresos corrientes de libre destinación. Con esos dos criterios se establece a qué categoría pertenece un municipio. Cada año, el alcalde municipal debe proferir un decreto categorizando al municipio. Entonces, en este 2025 debemos expedir un decreto antes del 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre de 2025 debemos proferir un decreto estableciendo la categoría del municipio para el año 2026, ¿cierto?
Y nosotros aquí en el municipio expedimos el decreto número 462 del 7 de octubre de 2024. El año pasado nosotros a través de este decreto establecimos que la categoría del municipio de Dos Quebradas es la segunda dentro del régimen de categoría de los municipios. Aquí a la exposición de motivos se anexó copia del decreto municipal que clasifica al municipio de Dos Quebradas en segunda categoría. Otro elemento muy importante es que la Contaduría General de la Nación expide anualmente una resolución. La Contaduría General de la Nación expide una resolución cada año clasificando a todos los municipios de Colombia. En este momento Colombia tiene 1.103 municipios. 1.103 municipios. De ellos solamente 34 tienen más de 100.000 habitantes. Solo 34 tienen más de 100.000 habitantes. Quiere decir que Colombia es un país de pequeños municipios, ¿sí? Solo 34 tienen más de 100.000 habitantes y si Dos Quebradas tiene 300.000 o un poco más, eso lo ubica en el puesto 29 de los municipios colombianos por número de habitantes, ¿cierto? Cuando se habla de país, estamos hablando de la noción geográfica, ¿sí? Cuando uno dice es que un país es muy hermoso, tiene toda la razón, porque país es la geografía, país es la llanura, es el río, país es el valle, país es la montaña, es el aspecto geográfico, el espacio geográfico donde viven unas personas que se llaman la nación y que están regidas por un poder público que ejerce el Estado. Entonces, es muy importante el tema de la categorización. Para este año, concretamente, la Contaduría General de la Nación expidió la resolución número 429 del 27 de noviembre de 2024. En esa resolución del año pasado, la Contaduría General de la Nación estableció que el municipio de Dos Quebradas está en la segunda categoría. También con la exposición de motivos se anexó copia pertinente de la parte pertinente de esta resolución. Con esto se acredita la categoría del municipio. Igualmente, el presidente de la República expidió el decreto presidencial número 620 del 3 de junio de 2025. Entonces, este año, el 3 de junio, el presidente de la República estableció los límites máximos salariales para los gobernadores y para los alcaldes municipales. Eso fue el 3 de junio de 2025. El decreto se denomina por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. En el artículo 3 del decreto presidencial 620 se estableció el límite máximo salarial mensual de los alcaldes municipales de acuerdo con la categoría, ¿cierto? Pues es evidente que el alcalde de Pueblo Rico no tendrá la misma asignación salarial que el alcalde de Medellín, ¿cierto? De acuerdo con las categorías se establecen también los salarios. Entonces dice, a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 6 de 17 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del respectivo alcalde será el siguiente. Entonces, el Gobierno Nacional, a través de un acto administrativo proferido por el presidente, establece el máximo. Un consejo municipal podría establecer menos. Este es el máximo, ¿cierto? Podría el consejo municipal establecer una asignación salarial inferior a este máximo que está aquí. Pero pues cada año la costumbre que ha existido es que se establece ese máximo. Entonces dice el artículo 3 del decreto 620 del 3 de junio, categoría, segunda, límite máximo salarial mensual, segunda categoría, 15.620.461, de manera que ese es el límite máximo salarial que puede fijar el Honorable Consejo Municipal como asignación salarial mensual del señor alcalde. Desde luego que ese salario
ese salario que devenga el alcalde debe estar previsto en el presupuesto del municipio, ¿cierto? El municipio, el presupuesto tiene tres grandes áreas, ¿cierto? Que son funcionamiento, deuda pública e inversión. Esos son los tres. Entonces, obviamente que esta asignación salarial, el monto global debe estar previsto en el presupuesto municipal. Desde Hacienda, ahora la doctora nos precisa un poco más el tema presupuestal. Hay unas normas que, digamos, que también tienen relevancia, digamos, accesoria frente a esto. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución se refiere a los fines esenciales del Estado. Es un artículo realmente muy, o sea, digamos, muy sabio, ¿no? El artículo 2, cuando se refiere a los fines esenciales del Estado, dice que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de las personas. Si cumpliéramos eso nosotros, servidores públicos, creo que el Estado sería mejor. Creo que la comunidad tendría garantizados gran parte de sus derechos, porque el Estado existe, nosotros existimos, los servidores públicos, para servir a la comunidad, para promover la prosperidad general y para garantizar los derechos de las personas. Y todo lo hacemos en el ámbito municipal. El ámbito que realmente existe en una nación es el municipio. Un departamento no es sino una idea, ¿cierto? Lo único que existe realmente son municipios. Entonces, en ese ámbito territorial es que tiene el alcalde las responsabilidades tan inmensas, ¿sí? En todos los sentidos, con relación al bienestar de la población, de los habitantes del respectivo territorio. Hay una ley de 1987, está pues un poco antigua, está vigente, y es la ley 49 de 1987, por la cual se modifica y adiciona la ley 78 de 1986 y se dictan otras disposiciones. El artículo 3 de esa ley dice lo siguiente: la ley 49 de 1987, artículo 3. Los alcaldes tienen el carácter de empleados municipales. El señalamiento de su asignación será hecho por los consejos, teniendo en cuenta los mínimos y máximos que establezca el gobierno nacional. Entonces, es de una claridad evidente la disposición que dice que corresponde al consejo fijar la asignación salarial del alcalde de acuerdo con los máximos y los mínimos establecidos por el gobierno nacional. A su vez, esto proviene de la ley 4 del 92, que es una ley marco, una ley general, que estableció que a través de la ley se pueden establecer los aspectos generales relacionados con el régimen salarial de los servidores públicos. Sabemos que hay servidores públicos y hay empleados públicos, ¿sí? Los servidores públicos, ¿quiénes son los servidores públicos? Son los integrantes de las corporaciones de elección popular, los empleados oficiales y los trabajadores oficiales, ¿sí? Los trabajadores oficiales tienen un vínculo de un contrato individual de trabajo a término indefinido. Los obreros tienen un contrato laboral, ¿cierto? Nosotros que somos funcionarios de la administración tenemos un vínculo legal y reglamentario, porque a nosotros nos nombró el señor alcalde municipal a través de un acto administrativo, ¿cierto? Y ustedes son servidores públicos porque integran una corporación de elección popular. Entonces, es régimen distinto, ¿sí? Les comentaba hace un momento que los recursos para el pago de la asignación salarial del señor alcalde obviamente están contemplados en el presupuesto. Desde la Secretaría de Hacienda se expidió el impacto fiscal, ¿sí? La constancia sobre el impacto fiscal. Entonces, con base, digamos, en esta parte normativa, esta parte legal, entonces traemos acá al Consejo Municipal, la administración trae este proyecto de acuerdo en el que se establece que lo que se pretende es establecer
el salario del señor alcalde municipal durante la vigencia del año 2025. Esta decisión que se tome aquí tendrá efectos retroactivos y habrá que hacerle el ajuste correspondiente a partir del 1 de enero hasta la fecha. De acuerdo con las disposiciones de orden nacional que hace un momento mencionamos, la asignación salarial que se propone es de 15.620.461, que es el límite máximo establecido en el artículo 3 del decreto presidencial 620 del 3 de junio de 2025. Y en cuanto a la vigencia, se establece que el presente acuerdo rige a partir del 1 de enero del año 2025 y deroga las disposiciones de orden municipal que le sean contrarias, ¿cierto? Sabemos que cuando una ley establece si empieza a regir inmediatamente o si rige desde época anterior. Y un acuerdo municipal es una ley, solamente que es una ley pequeñita, es una ley que tiene efectos aquí en la frontera del municipio, pero es una ley del orden municipal, que es aprobada por la corporación, que no se llama ley municipal, se llama acuerdo, pero que los efectos legales son completamente los mismos a los de una ley que debe ser eficaz, de obligatorio cumplimiento, efectiva y que debe ser observada por todos los ciudadanos. Bueno, a la exposición de motivos anexamos copias de la resolución 429 de 2024 de la Contaduría General de la Nación, la parte pertinente, donde se clasifica al municipio de Dos Quebradas en la segunda categoría. Igualmente anexamos copia del decreto municipal 462 del 7 de octubre del 2024, mediante el cual el alcalde estableció la categoría del municipio de Dos Quebradas para la vigencia fiscal 2025. Igualmente anexamos el certificado expedido por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas. Se entiende que estamos en un sistema que tiene muchos elementos. Entonces el municipio, digamos, toda su parte financiera, todo lo relacionado con la hacienda pública, pues hay que reportarlo a las autoridades del orden nacional. Entonces, con base en eso, la Contraloría General de la República expide un certificado. En este caso tenemos un certificado del 19 de julio del 2024, expedido por el Contralor Delegado para la Economía y Finanzas Públicas. Y allí se establece los ingresos corrientes de libre destinación, es decir, cuánto recibió la entidad por concepto de ingresos corrientes. Esto tiene que ver con todo el tema impositivo, esencialmente esos son los ingresos corrientes de libre destinación. Y este organismo de control del orden nacional dice, certifica que el municipio de Dos Quebradas durante la vigencia fiscal 2023 recaudó ingresos corrientes de libre destinación por la suma de 106.608 millones de pesos. Entonces, este es el criterio de los ingresos para establecer la categoría del municipio, de los ingresos. Igualmente, el DANE certifica la población del municipio de Dos Quebradas. Estos son los datos oficiales del DANE. Seguramente estamos ya en mora de realizar un nuevo censo poblacional. Es evidente, pues, la necesidad. Imagínense, honorables concejales, por ejemplo, el caso de Dos Quebradas. Dos Quebradas tiene 12 comunas y 2 corregimientos. La comuna 2, que es la de allí del barrio El Japón, por ahí por La Popa hacia arriba, y Diego Patiño Amariles, todo ese sector, solo la comuna 2 tiene 58.000 habitantes. 58.000 habitantes es el doble de la población de la Virginia. Es el doble de la población de la Virginia, solo la comuna 2, y es casi la población de Santa Rosa de Cabal. Imagínense ustedes las connotaciones que hay con esto, ¿no? Entonces estamos muy, muy en mora de que tengamos realmente un dato preciso, exacto de la población residente en el municipio de Dos Quebradas. Para poder, digamos, traer acá este proyecto de acuerdo, tenemos que traer la certificación del DANE sobre la población actual del municipio. Dice, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas certifica
certifica. Este es un certificado del 31 de julio del año pasado. Dice, certifica que la población proyectada a 30 de junio de 2023 y la tasa de mortalidad infantil correspondiente al último año disponible del DANE, que es el 2022, dice, para el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, previa comprobación metodológica es la siguiente. Municipio de Dos Quebradas, total, 225.540 habitantes. De ellos hay 215.644 en la cabecera municipal y 9.896 en los centros poblados. Imagínense ustedes cómo vamos a creer nosotros que en la zona rural del municipio hay 9.896 habitantes. Pues sin duda es un dato desfasado, ¿cierto? Y que pues estamos en mora de actualizar. Y yo creo que para eso algo muy importante, extraordinariamente importante para el municipio, es que ya está celebrado un convenio municipio de Dos Quebradas, área metropolitana del Centro Occidente, para la actualización catastral rural. Con esa actualización se podrán identificar todos los inmuebles individualizados existentes en la zona rural. Se actualizará su avalúo catastral y conforme a esa actualización se cobrará el impuesto predial unificado. Y también eso ayudará muchísimo para identificar los predios y eso ayuda también para un posible censo, porque ya están identificados los muebles, los bienes inmuebles y ya se puede hacer la caracterización de las personas que viven ahí. Entonces, me parece que es algo que realmente hay que destacar de la actual administración municipal, que ha destinado una cifra muy considerable, alrededor de 1.800 millones, para lograr que se realizar la evaluación, la actualización catastral rural. También anexamos aquí a la exposición de motivos la copia del decreto presidencial 620 de 2025 sobre los límites máximos salariales. Señor presidente, honorables concejales, es lo que tenemos para manifestarles desde la Secretaría Jurídica. Ya digamos el tema de recursos, de presupuesto y todo eso, ya la doctora, señora presidente, si no me permite que la doctora nos complementa un poquito más el tema de presupuesto. Claro que sí, doctor Iván. Doctora Jensi, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días para todos, buenos días para los honorables concejales, los compañeros de trabajo que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para este importante proyecto, empezar con la tranquilidad que el recurso se encuentra presupuestado, que se encuentra disponible para el presupuesto 2025, pues para cumplir con esta obligación y pues de pronto para mirar un poco a nivel general en qué parte del presupuesto lo podemos considerar. Debemos tener en cuenta, como lo decía nuestro compañero, el presupuesto tiene 3 grandes divisiones, que es el gasto de funcionamiento, el gasto de la inversión y la deuda. En el caso que estamos manejando el día de hoy, el tema del salario del alcalde, pues está incluido dentro de los gastos de funcionamiento y sería respaldado con el recurso de los ingresos corrientes de libre destinación. Para la vigencia 2025, se aprobó, cuando se trajo el proyecto de acuerdo acá al Consejo, se aprobó un presupuesto de 504.300 millones de pesos del ente central. Obviamente pues con diferentes fuentes de destinación específica, fuentes de transferencia, fuentes de fondos, de recursos de capital, y el que nos interesa el día de hoy serían los ingresos corrientes de libre destinación, que para esta vigencia fueron proyectados con 122.789 millones de pesos. Esto correspondería al 24% del gran total de los recursos esperados
para recaudar para la vigencia 2025. Estos ingresos corrientes de libre destinación, ¿qué es lo más importante cuando hacemos el trabajo desde la Secretaría de Hacienda, con todas las demás secretarías, en conjunto con todo el equipo de la Alcaldía Municipal de Dos Quebradas? Es primero considerar y revisar bien las prioridades. Y las prioridades con las que los ingresos corrientes de libre destinación pues debemos responder. Lo primero es poder primero garantizar el pago de los gastos de funcionamiento. ¿Qué tenemos dentro de los gastos de funcionamiento? Tenemos el gasto de personal, la adquisición de bienes y servicios, que son los gastos generales, y las transferencias corrientes. Ese gran componente de gastos de funcionamiento, en donde está el pago de los honorarios del alcalde, sería el gasto de personal. Y este gasto de personal, ¿cómo lo proyectamos y cómo lo tenemos en cuenta? Teniendo en cuenta primero los factores salariales. Tenemos en cuenta, ya identificando cada uno de los factores salariales, tenemos entonces las contribuciones inherentes a la nómina, que es el tema de la seguridad social, tenemos las remuneraciones y los otros demás gastos de personal. ¿Qué más tiene por competencia el municipio poder cumplir? Tenemos la planta, el pago de la planta general, tenemos el pago de los honorarios de los ediles, el pago de los honorarios de los concejales, tenemos el pago del pago de los pensionados y jubilados, que está dentro de las transferencias. Entonces, todo este gran conjunto se hace y se trabaja con la Secretaría Administrativa, donde hacemos una proyección de acuerdo a los factores salariales. Entonces tenemos en cuenta la prima de alimentación, el transporte, las horas extras, las bonificaciones y servicios, vacaciones, bonificación por recreación, en el caso puntual prima de antigüedad, las bonificaciones que debe tener que van para el alcalde por ley. Tenemos el pago de los trabajadores oficiales. En el pago de los trabajadores oficiales tenemos en cuenta los factores salariales, pero también tenemos en cuenta con ellos el tema de lo que se lleva para la convención colectiva, que se hace de acuerdo al artículo 45, al artículo 46 y al artículo 49, 47 y 48, directamente con el auxilio de transporte, la prima semestral, la prima de antigüedad y la prima de Navidad. Es algo pues que es muy importante para tenerlo en cuenta dentro de los gastos de personal. Los honorarios de los concejales es cancelado a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos. Los honorarios de los ediles, que también se trabaja con la Secretaría de Gobierno. Entonces, todas estas proyecciones se tienen en cuenta dentro de los gastos de personal. Cuando ya tenemos entonces estos ingresos corrientes, tenemos un tope, un techo que esperamos recaudar para la vigencia 2025. En ese momento estamos más o menos en un 70%, vamos bien, acorde pues como al proceso que llevamos mensual y al proceso que dijimos pues que proyectamos en recaudo de ingresos corrientes de libre destinación. Ya después de tener entonces ya identificados los gastos de personal, ya tenemos la adquisición de bienes y servicios, en donde tenemos claramente algunos compromisos que deben de cumplir por el área administrativa, que son direccionados ¿a qué? Al pago de servicios públicos, al pago de la propiedad horizontal, el mantenimiento y arrendamiento de la propiedad horizontal, vigilancia, aseo, el tema de los seguros es supremamente importante, dotación para los empleados por ley, dotación tanto para los empleados del ente central como para los trabajadores oficiales que manejan diferentes proyecciones. Tenemos así otra cantidad de obligaciones que maneja entonces el área administrativa, el apoyo de la prestación de servicio de cada una de las secretarías que maneja el municipio. Y ya pasamos entonces a las transferencias. ¿Qué es importante tener en cuenta en las transferencias? Tener en cuenta el pago y todas las contribuciones inherentes para manejo de jubilados y pensionados. El tema que se trabaja con el área metropolitana por el tema del funcionamiento y la administración de la sobretasa a la gasolina, las transferencias que se le hacen a EDOS y a bomberos, entes descentralizados,
Y tenemos en cuenta también el tema de las sentencias y conciliaciones que se maneja a través del área jurídica. Entonces, todo ese componente, después de haberlo trabajado muy juiciosamente, se identifica para la vigencia 2025 un total de 78.898 millones de pesos, incluido también las transferencias a los entes de control. ¿Cuáles son las transferencias a los entes de control? Transferencias al Consejo Municipal, que no debe de superar el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, o sea, de los 122.000 millones de pesos que proyectamos en la inicial vigencia al principio. Tenemos el 2.2% que se le debe transferir a personería también de los ingresos corrientes de libre destinación, y las transferencias que le debemos de hacer a la Contraloría, que eso sí no es relacionado con los ingresos corrientes de libre destinación, sino se paga con ingresos corrientes de libre destinación, pero se cancela de acuerdo a la proyección del IPC, el proyectado, y el real, el más alto, y se ajusta en el transcurso de la vigencia. Para la vigencia 2025 quedó proyectado en 1.237 millones de pesos. Entonces, este gran total que tenemos de los 504.000 millones de pesos, de donde solamente ingresos corrientes de libre destinación son 122.000 millones de pesos, vamos a cancelar para funcionamiento 73.117 millones de pesos, para Consejo 1.841, para Contraloría 1.237 y para Personería 2.701. Eso nos da un gran total de 78.898. Está considerado, por lo tanto, está considerado este aumento de el salario para el alcalde dentro de este gran total. Ya después de tener nosotros bien establecido qué es el gasto, lo que tenemos que proyectar y lo que tenemos que pagar para funcionamiento, se tiene en cuenta entonces el tema de la deuda. Esto es primero, después de cumplir con la planta, es ya proyectar entonces el pago de amortización e intereses que tenemos a través de la deuda pública de toda la vigencia, y ya por último, entonces ya serían los recursos que quedan para el POAI, para el tema del plan de desarrollo del municipio, que sería en la vigencia 2025 quedó aforado en 411.944 millones de pesos en su gran total, pero de los ingresos corrientes de libre destinación, entonces nos queda 30.432 millones de pesos. Este es pues como el comparativo, y pues darles tranquilidad que el ejercicio se hace muy juiciosamente. Algo muy importante son el límite. Por ley, por ser categoría segunda, solamente podemos extendernos en el presupuesto hasta el 70% de los ingresos corrientes de libre destinación, pero nosotros nunca pues llegamos al 70%, estamos entre el 50%, 55%, 65%. Igual eso son proyecciones, y durante el año pues estamos haciendo los traslados para poder cumplir de acuerdo a lo que se va manejando a través de la anualidad, y obviamente pues actualizando constantemente tanto el presupuesto como el marco fiscal, el tema de los ingresos reales de acuerdo a la caja, de acuerdo a lo reportado en tesorería, y asimismo se va realizando el pago a través de la ejecución del gasto, y obviamente manejando bien el tema de los usos y las destinaciones por cada una de las fuentes. Pues en este caso estamos trabajando solo el tema de recursos propios de libre destinación. No sé, de pronto, ¿alguna pregunta? Entonces. Doctor Arnoldo tiene el uso de la palabra. Señoras, señores concejales, buenos días. Un saludo, y a las personas que nos siguen a través de las redes. Como bien lo dicen mis compañeros, el proceso pues está exactamente como lo estipula la ley. Asimismo está
diseñado sin salirnos de allí. Y lo más importante, que más que estar la parte jurídica presente, como lo expuso el doctor José Iván, pues tiene que ver ya con el tema netamente presupuestal. Y en el presupuesto, ya una vez aquí esté definido el proceso respecto al aumento salarial del alcalde, ya solamente queda es que Hacienda nos dé la viabilidad financiera para nosotros en asuntos administrativos hacer ya los cálculos pertinentes. Como bien se decía, el decreto que mencionó el doctor Iván dice que el aumento salarial para el señor alcalde corresponde desde el 1 de enero de esta vigencia. Por lo tanto, nosotros allí en la oficina lo que tenemos que hacer son los respectivos cálculos y hacer los ajustes desde esta fecha, tal como lo indica. Vale tener presente, como bien se mencionó allí, exactamente el tema de la escala salarial que corresponde por la categoría del municipio. Entonces, teniendo presente toda esta información que corresponde a cada una de las áreas que compromete, como bien se visualiza allí, estamos hablando de la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, y ya donde termina el proceso, que es en la Secretaría de Asuntos Administrativos. La idea es que una vez de aquí salga aprobado este proyecto de acuerdo, nosotros podamos hacer los ajustes pertinentes para que ahorita al 30 de agosto, que estamos todavía dentro de los términos, el alcalde pueda recibir su ajuste en cuanto a la parte salarial, porque además también hay que tener presente es que por ley el alcalde tiene unas asignaciones que determina la ley por tema netamente de seguridad y prestación del servicio por ser el alcalde. Y esto pues lo hay absolutamente para todos los alcaldes del país. Entonces, aquí no hay nada nuevo ni nada diferente a simplemente cumplir con el ordenamiento jurídico en cuanto a corresponderle de la misma forma como la ley lo determina. Siendo así, ya nosotros procederemos obviamente con lo que aquí se determine y una vez, como les digo, sancionado este proyecto de acuerdo, que ya sería acuerdo, ya nosotros pues tendríamos que hacer la parte correspondiente. No sé, de pronto es en cuanto a tiempos, si sí nos da, porque normalmente por efectos de nosotros en Hacienda de hacer lo correspondiente para el pago de la nómina, nos exige a nosotros asuntos administrativos que la nómina esté allí siquiera 5 días antes, precisamente para ellos poder hacer la logística en cuanto a las CDPs, RPs y todo lo que allí se necesita para poder hacer el proceso. Entonces, ya lo que queda simplemente es nosotros hacer el proceso de que al alcalde para esta quincena, este 30 de agosto, Dios permita, ya él tenga lo pertinente en su ajuste salarial y nosotros pues obviamente ya hacer la logística correspondiente con los demás despachos para que así se pueda proceder. No sé, señor presidente, de pronto qué dudas quedan para nosotros, obviamente, responder. Muchas gracias hoy por la presentación y bueno, pues tiene el uso de la palabra el compañero Walter René Molano. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero contarles que he tenido, un saludo especial a toda la mesa directiva, a los honorables concejales y concejales de municipios Quebradas, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto agradecerles a la administración municipal por estar hoy aquí temprano con nosotros socializando este importante proyecto, porque es un proyecto de ley y es un mandato constitucional el incremento a todo funcionario, servidor público.
yo tengo pues, la oportunidad de ser el ponente de este proyecto de acuerdo. Esperamos el día lunes estarlo presentando la ponencia, obviamente favorable, porque pues solamente quería que de pronto nos certificara o me diera la tranquilidad de que efectivamente ese incremento está consagrado en el incremento previsto a nivel nacional, o sea, el que sacó a nivel nacional, ¿cierto? Lo digo porque aquí internamente en el municipio y en algunos otros municipios, pues hay como unas convenciones y incrementan un poquito más de lo que establece la ley por alguna convención que tengan sindical o algo. Entonces simplemente es que usted me pueda dar aquí la tranquilidad de que efectivamente se está incrementando. Es lo que salió en el decreto nacional estipulado, digamos, por el gobierno, ¿cierto? Es eso. Y con eso ya acabo de finiquitar esa ponencia. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Muy buenos días, honorables concejales, a la mesa directiva un saludo especial, a los invitados del día de hoy. Bueno, no, lo mío es muy puntual porque digamos que esto es un municipio que, como todos sabemos, va en desarrollo, va en crecimiento, que a veces no alcanza, a veces no, realmente no alcanza la plata para las inversiones y las necesidades de la ciudad. Entonces, doctora Jensi, especialmente para usted, dentro de su experiencia, y no por el incremento del alcalde, porque realmente es bien merecido por las responsabilidades tan grandes que asume desde ese cargo, no solamente el alcalde, sino cualquier funcionario. Entonces, no es en el sentido por el aumento, sino, doctora Jensi, el tema de la austeridad del gasto, desde su experiencia profesional, desde su experiencia en ese cargo, sí me gustaría de pronto que nos indicara usted qué ha visto que el municipio pueda, digamos, que ahorrarse unos cuantos pesitos. Ahorita se vienen temas importantes como por ejemplo la compraventa y la adquisición de Moretti, de Serviciudad. Eso va a recortar algunos gastos en temas de arrendamiento. Entonces, qué bueno, doctora Jensi, que aprovechemos esta oportunidad que estamos hablando de finanzas públicas, del salario del alcalde, de austeridad del gasto. Es desde su punto de vista, ¿qué ha visto que nosotros, o que el municipio realmente pueda recortar o se pueda ahorrar unos cuantos pesitos y que podamos trasladar ese tema a inversión? Eso es como puntualmente lo que me gustaría saber, doctora Jensi, si de pronto desde su experiencia nos puede ilustrar un poco más en ese tema. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra, ¿quién? ¿El doctor Iván? ¿La doctora Jensi? ¿Quién va a hablar? Doctor Iván, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, concretamente lo que nos decía el honorable concejal Walter René, que es el ponente, pues sí, efectivamente tenemos mucha claridad de que este proyecto de acuerdo se ha presentado con todo el sustento legal que hemos referido. En la exposición de motivos se estableció claramente pues todo el tema legal de el decreto presidencial de máximos. Entonces, desde la Secretaría Jurídica certificamos que que el salario mensual que se propone para el señor alcalde municipal está completamente conforme con la norma nacional, que es el decreto presidencial 620 del 3 de junio de 2025. Está completamente de acuerdo a este acto administrativo del orden nacional y a las demás normas constitucionales y legales que hemos mencionado acá en nuestra intervención. Entonces, certificamos en ese sentido. Concejal Camila tiene permiso para retirarse, habiendo cumplido la hora reglamentada. Doctora Jensi tiene uso de la palabra. Bueno, a ver, pues desde el municipio de Dos Quebradas
generalmente siempre hemos querido y pues esa es como la intención, porque ¿cuál es el objetivo igual de un ente territorial en el caso de nosotros? ¿Cuál es? Pues tener una mayor inversión y un mayor impacto, ¿cierto? Para la ciudad, un desarrollo comunitario, un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable. Y para esto, pues lo podríamos hacer a través de muchas vías. Una de las vías es o aumentar el ingreso, ¿cierto? Y disminuir en el tema de la austeridad en el gasto. Pero hay cosas, por ejemplo, que quisiéramos, por ejemplo, limitarnos aún más. Pero entonces, por ejemplo, este año estamos haciendo muy juiciosos el trabajo con la administrativa y vemos que la planta de personal toca cancelarla y aparte tenemos que cumplir también con lo establecido en la convención colectiva, ¿sí? Entonces, eso debe quedar proyectado. Obviamente uno intenta por prudencia hacer lo más ajustado que podamos, pero también por prudencia de que no vayamos de pronto a direccionar un mayor valor a la inversión, por ejemplo, pero que después lo vamos a tener que devolverla al funcionamiento. Entonces es preferible mejor tener un poquito más acercados en lo que es el funcionamiento, cumplir primero con lo básico, con lo que es de ley para poderle inyectar. Entonces, por ejemplo, el tema de la planta de personal, los factores salariales, ahí no podríamos, lo que es la bonificación del alcalde, los aportes a la cesantía, las contribuciones inherentes, el honorario de ediles, no sé, recuerdo que hace por ahí 3 años se inició y eso representó alrededor de 500 millones de pesos que fue aprobado acá. El tema de los ediles y pues con los ediles viene también la seguridad social. Entonces es algo que se nos recarga en el tema de los gastos de personal. Tenemos, por ejemplo, el tema de los honorarios o el gasto de los trabajadores oficiales. Y en el tema de los trabajadores oficiales hay algunas partecitas donde no podríamos. Por convención colectiva, por ejemplo, tenemos que cumplir con auxilio de transporte, que es el 4.5%, con la prima semestral, que está en el artículo 46, con la prima de antigüedad y con la prima de Navidad. Entonces esto nos recarga el gasto de personal. Tenemos el pago de los honorarios a los concejales. Entonces está ajustado exactamente. Para esta vigencia, pues nosotros generalmente hacemos como unas 3 proyecciones de 3 puntos, 3 porcentajes diferentes, tratamos de hacerlo para poderlo cumplir y ya a medida que ya se va finiquitando y se va decidiendo, entonces ya miramos qué sobra y revisándolo con caja, lo podemos invertir en pasarlo para inversión. Gastos generales, algo que para nosotros es un poco que el tema, por ejemplo, de la vigilancia. 4.300 millones de pesos solo para la vigilancia. Tenemos el tema del aseo, pues no es mucho, pero todo va sumando alrededor de 150 millones de pesos. Tenemos el tema de fotocopias, el tema de gastos de correo, lo que ustedes le pedían a Secretaría de Hacienda, 127 millones de pesos para que puedan cumplir con el tema. Y todo esto que estoy leyendo acá son para gastos de personal que está dentro de los gastos de funcionamiento. La dotación que es por ley y se debe cumplir con unos, o sea, estos compromisos que tenemos acá ya no es ni siquiera ni elección del alcalde, no, es sí o sí, hay que cumplirlo. Por eso lo primero que hacemos es proyectar los ingresos, cuánto nos va a ingresar, de acuerdo a un histórico de los últimos 5 años, y teniendo esta proyección de los últimos 5 años, ya primero, sí o sí, gastos de funcionamiento, gastos generales, transferencias, deuda y lo que me queda para inversión. Entonces hay cositas, por ejemplo, ustedes han visto, a veces administrativa se ve apretado para poder entregar papelería, por ejemplo, todo el tiempo estamos corriendo con el tema del correo, con el tema del SAIA, con el tema de la comunicación, combustible, el seguro. Los seguros son una cuantía muy grande e inclusive estamos en 1.683 millones de pesos. Sin embargo, esto todavía no, y para la otra vigencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay más maquinaria, porque hay más vehículos y tenemos que incluir toda esa parte dentro de los seguros y todo eso nos va a aumentar. Presidente, me regala la interpelación ahí en ese punto no de seguros, porque ya es sobre los salarios.
Tiene una interpelación el concejal Miguel Ángel Rabe. Muchas gracias. Un saludo muy especial a ustedes y demás integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, las personas que nos siguen en redes, medios de comunicación y los que no, y las personas invitadas especiales de esta mañana, el doctor Arnoldo, el doctor Iván y la doctora Jensi. No, doctora, es muy bueno escuchar eso, pues porque eso es de ley, ¿cierto? Esas convenciones y todo eso, y los salarios de los funcionarios públicos. Como usted lo acaba de explicar y de glosar, que bueno, pues uno lo entiende. Y de los oficiales también. Pero, por ejemplo, me gustaría mucho en ese punto, porque nunca se tiene en cuenta los contratistas. Es que acá hay contratistas, y le voy a poner un ejemplo. Mi esposa trabaja por la alcaldía por ahí en el año 98, 99, y se ganaba 2.800.000 cuando eso, en el CISBEN. Y hoy los salarios están en no salgan ni el mínimo. Hay gente ganando acá 1.100.000, 1.200.000. Está en 1.600.000, pero si usted paga para fiscales, no le está quedando ni el salario mínimo vital de ley. Entonces la propuesta mía es esta, pues yo al alcalde ya le habíamos sacado ese tema en una reunión que tuvimos con él, de mirar como el equipo de la Secretaría de Hacienda y Jurídica tocaban y miraban y revisaban esa tabla de contratistas también, porque estamos violando la ley también, pero eso no es nuevo, eso viene de gobiernos, todos los alcaldes de para atrás han hecho eso, no hay forma que estamos en este gobierno de mirar y revisar también esas tablas, porque por ejemplo inclusive son muy bajitas. Es que por ejemplo un contratista auxiliar o técnico, 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, el que más está ganando. Entonces no sé, porque por ejemplo usted tiene unas proyecciones muy buenas y es mucho más el número de contratistas que el número de personas nombradas o posesionadas, si no estoy mal. Pero qué bueno pues, que aprovechar el momento, pues que también se tocara, o yo no sé si de pronto se lo tenga proyectado ahí ya, o lo han estudiado, lo han hablado, o si se pueda estudiar o meter y hacer una proyección, pues, como para presentarle la propuesta al alcalde, aprovechar que no se ha aprobado y que no han presentado tampoco el proyecto para lo que tiene que ver con el presupuesto para la vigencia 2026 y que se pudiera tener en cuenta. De verdad que sí, de hecho casi nadie quiere trabajar acá ya por eso. Yo sé que en obras públicas, agricultura y deportes, la gente no quiere venir a trabajar o renuncian al otro día o los 2 días por un salario de 1.600.000 que pagando para fiscales están en 1.800.000, 1.100.000, que no les da, y uno entra endeudado. O sea, estos contratistas entran debiendo ya, porque les toca prestar plata para poder pagar la seguridad social y todo lo de estampilla y todo lo que les piden y poder firmar un contrato. Entonces sería bueno, pues, de pronto ahí no sea el tema ahí, pero como usted tocó todo el tema de todos los que son nombrados y posicionados públicos oficiales, porque el contratista, que es el más desamparado, el de menos beneficios, al que no se le paga prima de mitad de año, no le paga prima de Navidad, no tiene cesantías, no tiene liquidación, es el que más derechos debería tener acá. Mire, usted ahorita mismo decía ahí cuando terminó, que yo pues, le interrumpí ahí pues, con la venia a la presidencia, ahí terminó ya. Y usted decía, los seguros suben, van a subir mucho, suben mucho. Entonces sube todo, los seguros para que quién los paga. Retefuente sube, para fiscales sube, salud y pensión sube, pero al contratista el mismo salario, le llevan hace 20 años con el mismo salario. Y no se ha tenido en cuenta eso. Yo creo que llegó el momento ya en que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos en los contratistas. Para mí hoy sería un tema sensible y de tocar de fondo y corazón. Y yo, siendo secretario de Hacienda o alcalde, yo no miraría ni me diría eso, no lo pensaba, eso ni se piensa. Yo actuaría de una, si me toca presentar un proyecto de acuerdo, lo que toque hacer por los contratistas, lo haría de corazón. Es más, yo no necesito ni siquiera proyecto de acuerdo, yo creo que eso es una tabla que pueden manejar internamente ustedes allá, a través de Hacienda, la alcaldía administrativa y todo eso, y manejar las tablas y actualizarlas, porque lo que pienso yo es que están desactualizadas. Y como siempre, pues 2 quebradas. Es 2 quebradas el que está quedando mal. Muchas gracias. Continúe, doctora. Bueno, pues entonces, en cuanto a la intervención, concejal, pues, o sea, desde el área de Hacienda, nosotros los que hacemos, como les he explicado acá, es entregarle unos disponibles y unos techos, ¿cierto? Por ejemplo,
En el caso de gastos generales, nosotros tenemos un rubro que se llama prestación de servicios, que es el apoyo, lo que usted está hablando, el apoyo de los contratistas. Tenemos apoyo al fortalecimiento de las secretarías, pero por funcionamiento, ¿cierto? Pero recuerden que el gasto de funcionamiento solamente podemos extendernos hasta el 70%, nada más de los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, yo les doy, digamos, un límite de tanto, pero ¿qué tendrían que hacer? Ajustarse realmente a este valor. Entonces, ahí tocaría sentarse y revisar. Si se le hace un aumento, tocaría disminuir el personal, porque no se puede pasar de ese tope que hay. ¿Por qué? Por la ley. Es como nosotros le pasamos al consejo el 1.5, no le puedo pasar el 1.6. Ustedes recuerdan, no sé, hace algunos años que estuvimos en saneamiento a través de la gobernación porque se pasaron como un poco más al consejo a la personería, algo así. Entonces pasa exactamente lo mismo por el lado del funcionamiento. Y por el lado de la inversión debemos de tener en cuenta también, o sea, no solamente por el lado de la inversión, yo les estoy dando de los ingresos corrientes de libre destinación que hay por ley, ¿cierto? Pero en la inversión también tengo que cumplir. Cuando yo saco el servicio de la deuda, sacamos el funcionamiento, que es importante, empecemos a quitar el 1% por ley para adquisición de predios, el 1% para agropecuaria, el 5% de la inversión de recursos propios para presupuesto participativo, y son cuantías de 1.500 millones, se empiece a restar. Los 700 salarios mínimos para el fondo de gestión del riesgo, sí o sí hay que hacerlo. Entonces yo empiezo a desagregar cuánto tiene que aportar. Si ustedes saben, hoy, por ejemplo, una carga de pronto y que la tenemos que cumplir es en el tema de educación. Educación tenemos que cumplir con alimentación escolar, tenemos que cumplir con el transporte, cumplir con el aseo de los colegios y cumplir con la parte administrativa de los colegios. El ministerio, ayer precisamente estábamos con la Secretaría de Educación, y el ministerio va a disminuir el apoyo que va a dar que estaba dando para transporte escolar, para aseo, para eso. Nosotros no podemos disminuir la vigilancia, no podemos disminuir el aseo, no se puede disminuir la alimentación escolar. Entonces, si el ministerio nos manda menos para cumplir con esas necesidades, ¿qué tiene que sacrificar? Los recursos propios tienen que aumentar para direccionarlos a esta cuantía. Sin embargo, ese es un ejercicio que se debe de hacer, que se puede hacer. Y pues en cuanto al y creería yo que se puede considerar el tema de las basuras y una cantidad de procesos estratégicos y de obligación que tenemos que tener como municipio. Entonces, el tema de los abuelos, el tema de habitante de calle. Entonces, lo que no con los recursos de destinación específica muchas veces no es que no se puede, que de pronto se evidencia que hay mucho recurso de una u otra fuente. Muchas veces es porque esas fuentes tienen unos porcentajes de destinación específica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el adulto mayor y el adulto mayor me ingresa X valor, pero de ese X valor yo debo direccionar el 70% para algo, el 30% para la otra destinación, y no me puedo pasar de ahí. Si no me puedo pasar de ahí, pero la necesidad del municipio es mayor, ¿con qué lo tenemos que respaldar? Con recursos propios. Hay algunas que los hacemos apoyándonos con la prestación del servicio, ¿cierto? Entonces ya, no sé, desde la área administrativa, en el tema de organizar un poco más, pues porque sí es verdad para los contratistas y es un gran apoyo para nosotros, porque si no fuera por los contratistas, pues obviamente mire que en la planta no damos abasto con el trabajo, y es ellos los que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de presupuesto, yo tengo una persona nombrada y somos 7. El resto de las personas son personas que son contratistas, que trabajan casi que 24, pues por 24, son muchachos que trabajan todo el tiempo, y es necesario para poder que la Secretaría de Hacienda pueda cumplir con un seguimiento riguroso a las finanzas. Usted sabe lo que es coger 150 cuentas bancarias, cogerlas y cruzarlas con presupuesto, uno a uno, ingreso. Se necesita gente comprometida y realmente pues que sea justificado con su remuneración, pero también debemos de hacer un equilibrio y un paralelo con los ingresos. Pues el doctor Arnoldo nos va a hablar un poco del tema de la tabla del tema de los salarios, pues de la remuneración de los contratistas.
Señor concejal, sí, efectivamente, como usted lo dice, pues desde todo punto de vista es loable que cada quien gane lo que merece. Lo que pasa es que, como lo decía la doctora Jensi, pues hay que tener en cuenta el tema financiero. Entonces, valdría la pena recordar un poquito y hacer memoria. En el gobierno anterior, prácticamente se incrementaba esa tabla hacia los honorarios de los contratistas cada 2 años. En el 2022 hubo un aumento, un ajuste en esa tabla y obviamente terminó 23, terminó la administración y ahí quedó. La administración presente ajustó esa tabla el año pasado y tuvo un incremento absoluto de 200,000 pesos en la tabla normalmente general, que si eso lo convertimos a porcentaje de acuerdo a lo que ganaban con anterioridad, significa un aumento por encima del 14%, ¿ya? No se tuvo en cuenta porcentajes, variaciones, que los incrementos de ley, no, porque como allí es claro que a los contratistas no ganan la parte prestacional, por eso el incremento fue superior. Mientras esa tabla se ajustó, como le digo, por encima de un 14%, el aumento de nosotros como empleados fue superior al 10%, teniendo presente eso. Este año no se ajustó la tabla, no se hizo incremento y obviamente pues ya lo que tiene que ver con el incremento para el año entrante será Hacienda, será la doctora Jensi quien revise este tema y obviamente tendrá en cuenta lo que la ley permite sin que se sobrepase por temas de funcionamiento, lo que siempre la ley dice, no superar el 70%. Entonces, mire que son muchos los factores que se deben tener en cuenta a la hora de uno determinar esos honorarios. Y es cierto, todo sube, absolutamente todo. Ahorita estamos próximos a que discutan en el Congreso una reforma tributaria y una reforma tributaria implica ya el pago de unos impuestos, o sea, ampliar la base gravable para mirar cómo hay un recaudo por un desfinanciamiento que hay en el presupuesto nacional. Por lo tanto, pues es viable esa situación, lo que usted comenta, y ya le quedará pues a la Secretaría Jurídica y Secretaría de Hacienda para que revisen ese tema como tal. Tiene el uso de la palabra el concejal José Humberto García. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en redes sociales y a los presentes. A ver, lo primero es que yo no conozco aquí en la primera oportunidad, y llevo muchos años acá, que haya venido un servidor público de ningún orden a decirnos que estamos sobrados de plata. Siempre la queja es la misma. Desde hace muchos años no hay recursos. Ese es el quejido normal, perdónenme la franqueza. Que el municipio tiene muchas obligaciones y que cada vez el gobierno nacional le delega más responsabilidades a los alcaldes y le da menos plata. También eso es verdad. O sea, eso no es ninguna mentira, eso es verdad. Como tampoco es ninguna mentira que los ciudadanos que tributamos aquí, los que orgullosamente pagamos impuestos aquí, entre los que me incluyo, el predial nos llega más caro cada año. El impuesto de vehículos también. Y bueno, entonces dirán, no, es que el impuesto de vehículos va para el departamento, sí, pero al municipio también le toca ahí una pizquita, como dice allá el doctor Arnoldo. Entonces, y las multas suben cada año, el impuesto de la construcción también lo ajustan, en fin, todas las tasas impositivas que tenemos que
pagar los ciudadanos también suben. Entonces sí. Ahora bien, el presupuesto de Dos Quebradas era una cosa mínima hace años. Hoy es un presupuesto más o menos robusto, de los de mayor jerarquía en el departamento, el segundo creo. Bueno, entonces esto tiene de ancho como de largo, y que se viene ya una actualización catastral y que hemos tenido actualización en años pasados y que los ingresos han aumentado y que todavía estamos un poco lentos en recuperación de cartera. Eso también hay que reconocerlo, que nos hace falta más fuerza en ese tema de recuperar cartera para el municipio y que debiéramos ya estar en primera categoría, pero que apenas que lo vamos a lograr por ahí en el 27, yo creo, 26 o 27, si acaso. Ojalá lo logremos, porque no por lo que se pase a primera categoría, sino porque eso implica que estamos recaudando lo que debemos recaudar. Entonces yo creo muy justa la solicitud que hace el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que hay que revisar esas tablas, ante todo para los técnicos, tecnólogos, porque ahí es donde está la dificultad. Ahí es donde está la dificultad, que si usted se agarra a tirarle cuentas al salario de esas personas o a lo que perciben pues por los honorarios de prestación de servicios, se da cuenta que se quedan ganando casi el mínimo. Entonces es ahí donde tenemos que ajustar. Los profesionales, los especialistas, pues bueno, ahí hay un rango con el que se puede jugar también, pero y ayudarlos, porque la idea es ayudarlos a todos. ¿Y qué soluciones? Soluciones sí hay. Mire, este municipio está en mora de presentar una modernización de la planta de personal. Lo que la gente llama una reestructuración, pero que se llama es modernización de la planta de personal, técnicamente creo. Entonces, sí hay cosas por hacer. Y ahí sí se pueden ajustar cosas, ¿o no? Porque también ahí hay injusticias, ahí hay inequidad. Hay unos que ganan mucho y hacen poco en sus funciones. Y hay otros que ganan poco en sus funciones y hacen mucho, ¿o no? Nombres no vamos a dar, cargos tampoco, pero sí, ustedes se agarran a mirar las cargas laborales de determinados funcionarios y se da cuenta que hay unos que trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo y su salario no es muy acorde. Y hay otros que ganan muy bien, demasiadamente bien, y su salario pues es muy bueno, pero uno ve que en la práctica lo que se hace es más bien poco. Pero bueno, bendiciones para los que les tocó ese rol. Pues muy bueno, ¿cierto? Si uno estuviera en esa situación, pues lo disfrutaría. Pero no se trata de eso, se trata de que haya una justicia social, que es por lo que pretendemos siempre, ¿no? Por la justicia social, que haya una equidad social, que la brecha sea cada vez menos grande entre los poderosos, los que más ganan y los más humildes. Así que los invito a que en el próximo presupuesto tengan en cuenta esas situaciones y podamos lograr una verdadera transformación en el municipio de Dos Quebradas por la justicia y la equidad. Muchas gracias y que tengan buen día. A usted, concejal Humberto, a los invitados, al doctor Arnoldo, al doctor Iván, a Jensi, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Secretario, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Octavo, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones. Continúe, secretario. Noveno, proposiciones. No hay proposiciones, señor presidente. Continúe, secretario. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 7:46 del día 22 de agosto del 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana 23 de agosto a las 6:15 a.m. Un abrazo para todos.